Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Giovanni Mendoza, ese soy yo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la economía de mercado. Hold up, hold up. Dinero, 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 aprende algo, dinero. Y pues bueno amigos, una vez más vamos a estar aprendiendo de esta página que se llama economipedia.com. Para muchos de ustedes que no les gusta leer, vamos a hacer este video, pero pues bueno, lo importante es aprender y una de las mejores maneras de aprender es enseñando. Por eso es que me gusta hacer este tipo de contenido para todos ustedes, porque al final del día logro repasar una vez más las cosas que obviamente ya sé, por si se me olvida algo, por si aprendo algo nuevo o por si hay alguna manera de mejorar en mi propia vida personal. La economía de mercado es un sistema económico donde las decisiones fundamentales de qué, cómo y para quién producir se resuelven a través del mercado. Obviamente es el factor que decide cómo, para quién y en qué se van a utilizar esos recursos que una nación, algún estado o alguna persona tiene para poder obtener el mayor retorno, las mayores ganancias de ellos mismos. En una economía de mercado, la interacción de la oferta y la demanda es la que determina la cantidad y el precio de equilibrio de los bienes y los servicios trazados. Asimismo, el mercado se encarga de la distribución de la renta a través de la posesión de los factores productivos, capital, trabajo, etcétera. Una de las cosas importantes es de que el Estado, por su parte, tendría el rol de proveer un marco jurídico para permitir la libre competencia e iniciativa de las empresas. Esto incluye la protección de los derechos de propiedad, la intermediación de conflictos, tribunales y la actuación subsidiaria en aquellos casos en los cuales la competencia no sea factible o esté limitada, para no crear obviamente un monopolio. Basado en el sistema de la economía del mercado, da importancia en los equilibrios originados entre oferentes y demandantes, dado que esto determina su asignación de bienes y servicios a producir y consumir, con un alto grado de independencia de poderes o instituciones. Estos agentes económicos producen y consumen buscando un beneficio económico o cierto nivel de utilidad, respectivamente, en un mercado junto a otros muchos individuos, empresas que se prestan a la interacción con el mismo objetivo. Esto se origina en la escasez de recursos que se hace necesario desarrollar las distintas actividades y las diferentes decisiones de consumo. Para la existencia de mercados libres se necesita que los distintos gobiernos se centren en el control y la supervisión de los derechos de productores y consumidores, en su lugar dejando de manejar a voluntad sus actividades. Sistemas políticos más proteccionistas estarán más alejados de las economías de mercado, mientras otras corrientes como el keynesianismo hablan de un papel de influencia relativo. El estudio del concepto de libre comercio asegura asignación de recursos eficientes para ello, simplemente dejando su funcionamiento en las manos de los agentes. La teoría de la mano invisible de Adam Smith incide también en esta idea, con el desarrollo histórico de teorías que dan más protagonismo al sector privado, especialmente el capitalismo. Obviamente debemos de entender que el capitalismo es uno de los mejores modelos de economía que hemos desarrollado. Y luego les voy a hacer un video de por qué es bastante importante el capitalismo contra el socialismo, algunos otros modelos a seguir en cuanto viene a lo económico. La definición de economía del mercado ha ido evolucionando hasta la actualidad como pilar de la economía global. En la mayoría de países, el sistema económico predominante toma características de libre mercado y de planificación gubernamental. O sea, es una combinación de varios tipos de mercado juntos en uno solo para poder crear mejores oportunidades para las personas que ahí viven y para crear mejor comercio en cuanto viene a trabajar en conjunto con otros países para poder distribuir todos esos bienes, y así se puede obtener una ganancia o se puede obtener un beneficio de la persona que mejor experiencia tenga o más recursos tenga en cuanto viene a algo, para que sea más beneficioso para ellos el distribuir lo que son mejores en hacer contra las personas que no son tan mejores en hacer ese tipo de producto o producir ese tipo de servicio. Las características de una economía de mercado. La número 1 es descentralizada. Los problemas básicos de toda economía se resuelven a través de libre interacción de los individuos. Se trata entonces como un sistema de elección
descentralizado. Como lo habíamos dicho desde el principio, se basa en la oferta y la demanda. El mercado se encarga de definir los precios y de definir quién consume ese bien. Eso se refiere con la que es descentralizada. Básicamente el mercado elige lo que se compra y lo que no se compra, lo que se vende y a qué precio. El número 2. Funciona a través de señales. Las acciones se coordinan a través de señales sin que los individuos conozcan la calidad de procesos que generan estas señales. En una economía de mercado, las señales claves son los precios, los que indican la escasez relativa de los recursos. Una vez más, para atrás a la oferta y la demanda. Esto es bastante importante para este tipo de economía. Y al igual que lo estamos viendo aquí. Distribuye la renta. Se distribuyen las rentas de los factores producidos según quienes los posean en un momento dado. Así, por ejemplo, los trabajadores serán retribuidos de acuerdo con lo que sean capaces de aportar en el proceso productivo, mientras que los dueños de maquinarias y edificios recibirán rentas según el aporte que hagan estos bienes a la producción. Obviamente cada persona va a lucrar dependiendo del tipo de valor que ofrezca al mercado y lo que el mercado esté dispuesto a pagar por ese tipo de bienes o servicios que son producidos. Destrucción creativa. La competencia por las preferencias del consumidor genera innovación. Esto es una cosa muy importante en cuanto viene la economía. Si no se está innovando o no se están sacando nuevos tipo de sistemas para poder obtener más ganancias o para poder mejorar la calidad de vida de alguien, obviamente estos productos tarde o temprano van a fallar. Por eso es que es muy importante la innovación en cuanto viene a los negocios. Y no solamente los negocios convencionales, sino todos los negocios en general. Si no tienes algún tipo de innovación yendo en tu empresa, podemos ver bastantes ejemplos como Blockbuster, como GameStop, que es una de las compañías que también está a punto de irse a bancarrota debido a esta falta de innovación en el nuevo mercado que hay afuera. Y podemos tener muchos otros como JCPenney, como Toys R Us y bastantes compañías que no decidieron innovar a cómo iba cambiando el mercado, a cómo iba cambiando la competencia y como obviamente resultado tenemos estas compañías en bancarrota o cerca de bancarrota hasta que deciden hacer algo al respecto. La número 4, destrucción creativa. Las empresas que no son capaces de adaptarse a los cambios de entorno y las preferencias de los consumidores tendrán que salir del mercado y serán reemplazadas por otras. Eso es algo que estamos viendo ahorita como estamos avanzando en el tiempo. Una de las empresas que ha logrado tener uno de los mayores cambios ha sido Amazon, que se va a la automatización, y algunas otras empresas que le van siguiendo como Walmart, Target y otras empresas similares que se enfocan en el mismo tipo de consumidor son las que se van a quedar con una pequeña parte de ese mercado y tal vez en un futuro llegue algún otro jugador al mercado que saque a Amazon, a Walmart o a Target de ese trono que tal vez ahorita tienen o de ese tipo de mercado que ahorita estamos viendo, pero mientras eso no suceda es lo que deben de estar preplaneando para poder seguir adelante con su operación. Los aspectos positivos de la economía de mercado. Ahora en este artículo nos comparte algunas de las atribuciones positivas que tiene este tipo de mercado y por qué es importante. Número 1. Cuando el mercado es competitivo, el resultado será una utilización de los recursos más eficiente, conduciendo al crecimiento económico y al aumento de la competencia, lo cual es algo bueno. Porque está estimulando la economía y a cómo va avanzando el tiempo, si hay más competencia, hay más innovación. Y esto lo que trae es que esos recursos sean utilizados de una manera más efectiva y más eficiente al momento de que se llevan allá afuera, porque obviamente no quieres perder contra algún competidor y tampoco no quieres gastar todos los recursos que tienes en algo que pudiera fallar o pudiera ser un éxito. Esto es algo bastante similar en cuanto viene al emprendimiento, que obviamente debes de utilizar tus recursos lo más eficiente posible y también viendo hacia un crecimiento o viendo hacia que seas parte de esa cabecera en la competencia o que estés dominando ese mercado en lugar de competir. Pero pues bueno, eso define bastantes otras cosas que no vamos a estar hablando o discutiendo en este video. Pero es algo a pensar. El número 2. Promueve la innovación y eficiencia al obligar a las empresas a competir y mejorar continuamente.
Esto es algo muy importante porque si tú no estás innovando, obviamente estás decayendo. Y también uno de los factores importantes en esto es utilizar los recursos que tienes a la mano de manera eficiente. Así de que no malgastas y no estás tirando pedradas con los ojos vendados al momento de que estás saliendo allá afuera al mercado a innovar o a tratar de hacer las cosas de una mejor manera posible. La tercera, evita que los gobiernos e instituciones distorsionen las actividades económicas respondiendo a diferentes intereses individuales o de grupos de poder. O sea, evita que los gobiernos o las entidades con bastante poder lo puedan utilizar las diferentes industrias para su propio beneficio, porque como todos sabemos hay algunos políticos o personas en el gobierno que también tienen bastantes inversiones o tienen poder para manipular este tipo de mercados, y obviamente es algo que no se debe de hacer. No se debe de manipular un mercado para tu propio bien o para tu propia ganancia, porque estás afectando muchísimas más personas allá afuera de lo que tal vez te puedas imaginar. Por lo que no requiere de planificación centralizada, donde las autoridades deben decidir si tener completa información de los costos, preferencias y otros factores que afectan el equilibrio del mercado. El Estado debería de tener un rol de protector de los derechos de propiedad y el entorno competitivo. Se debe de apreciar que haya competencia allá afuera y que gane el mejor, como todo buen hombre de deportes y de negocios. A los aspectos negativos. También, obviamente, como todo, tiene aspectos negativos este modelo de economía. Las principales desventajas de este tipo de economía son las siguientes. Puede existir problemas en términos de eficiencia y por lo tanto la aparición de externalidades o fallos del mercado. Situaciones de injusticia social, contaminación o exclusión que llevan al sector público a intervenir. Obviamente esto es algo que sucede hoy en día también. Si hay una empresa que está obteniendo bastante poder, si hay una empresa que está haciendo bastante daño social o está haciendo bastante daño a la naturaleza, el gobierno llega a poner pólizas que llegan a intervenir con lo que está haciendo esa compañía para que remedie el daño o para que tenga una penalización para remediar ese daño, lo cual no creo que se está haciendo un buen trabajo en ese aspecto, pero es algo que actualmente se está tomando una iniciativa por hacer. La siguiente, creación de situaciones de monopolios o oligopolios, reduciendo el nivel de competencia y aumentando los niveles de precios. Esta es otra de las cosas. Si tú tienes el control sobre algún tipo de mercado o en una industria y tú eres la persona que decide qué tipo de precios imponer ante el mercado sin que el mercado lo pueda decidir de manera libre lo que está dispuesto a pagar, eso es algo malo y es en lo que la mayoría de las veces el gobierno llega a intervenir para que no pase algo donde obviamente las personas se van a quedar sin recursos y muchísimo menos cuando son recursos importantes. En este caso, algunos de los ejemplos que se me vienen a la mente son las industrias farmacéuticas, donde si ellos dicen, oh, pues tengo la cura aquí y debes de pagar tanto dinero para poder obtenerla, en ese momento estaría llegando un mediador donde va a, basado a lo que esté dispuesto a pagar el mercado y basado a lo que quiera la persona, llegar a un acuerdo más o menos para ajustar algún precio. Y esto no todo el tiempo sucede, pero en la mayoría de casos es alguna de las cosas que se puede hacer. Y también dependiendo del tipo de valor que esté aportando hacia el mercado o el dinero que haya gastado hacia desarrollar ese tipo de producto que obviamente estaría beneficiando grandemente a la persona que lo está comprando o lo está adquiriendo. Es algo que también es muy importante tener en cuenta. Puede llevar a una distribución de los recursos moralmente inaceptable. Obviamente también los recursos pueden ser utilizados de mala manera o también el tipo de monopolio que se esté creando puede utilizarlos de mala manera, pudiendo ajustar los precios a lo que ellos quieran y no lo que el mercado esté dispuesto a pagar, hasta que vaya a haber eventualmente una persona que lo pueda comprar y después esa persona lo intente vender después más tarde por algo o cosas así. Por eso es que en el tiempo donde de recién estaba este problema de salud, las personas que estaban poniendo bastantes precios hacia productos generales como el papel higiénico, el hand sanitizer,
el desinfectante de manos o el jabón, que estaban bastante escasos y cosas así, les estaban poniendo o imponiendo algún tipo de penalización a las personas que estaban haciendo esto o a las personas que estaban vendiendo en plataformas como Amazon, eBay o en internet. También les estaban multando o estaban bajando sus páginas para que no pasara esto. Y es otra de las razones por las cuales podemos ver algún aspecto negativo en cuanto viene la economía de mercado, porque muchas de las veces si hay algún tipo de escasez en ese recurso o en ese producto, en ese servicio, el costo llega a subir bastante hasta un punto donde el mercado simplemente no lo puede adquirir más. Hoy también este es otro otro ejemplo que les puedo dar. Ahorita los precios de las casas en algunas partes aquí de Estados Unidos están siguiendo bastante altos. Si llegan a subir hasta un punto donde no muchas personas puedan tener acceso a ello, también va a haber una corrección en precio o va a haber algún tipo de intervención por parte del gobierno para que no vaya a haber un crash o que no vaya a haber algún tipo de burbuja que vaya a afectar a la economía y después vaya a desatar algún otro tipo de eventos relativos a ese problema. Y pues bueno amigos, ustedes díganme qué opinan acerca de la economía de mercado. ¿Ustedes creen que debería de ser implementada en todo momento? ¿Cuáles son algunas de las fallas que ustedes ven a este tipo de economía? Obviamente algún híbrido de varios diferentes tipos de economías es algo que realmente funcionaría bastante bien y lo estamos viendo en la actualidad en algunos sectores, a cómo están regulando, a cómo están implementando algunas leyes para que obviamente no haya ningún tipo de discriminación o para que los precios no vayan de algún punto hacia otro por los cielos y que no vaya a haber personas que estén dispuestas a pagarlo con suficiente dinero para pagarlo. Sí es algo bastante importante, pero me importa realmente saber tu opinión, así que déjala acá abajo en los comentarios. Si les gusta mi contenido, simplemente denle un gran like, suscríbanse, comenten y compartan con alguien que ustedes creen les sería de gran ayuda. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.